1. Equivalencia de monedas. Con esta clase estamos aperturando la unidad número 7 para quinto grado, titulada Equivalencia de monedas y elaboración de presupuestos. Entonces, como clase número 1, en el Analiza nos muestran la equivalencia aproximada de un dólar o de la moneda dólar con las demás monedas de los países centroamericanos. Esto se hace en referencia a la equivalencia que hay en el año 2017, pues las equivalencias y las depreciaciones de las monedas cambian constantemente, es decir, de que en un momento pueden valer determinada cantidad, en otro año puede aumentar, esta puede disminuir. Pero sin embargo, para toda esta unidad, las equivalencias que vemos aquí en la primera clase es la que se va a tomar como referencia. Y aquí podemos ver que para Guatemala la moneda son los quetzales y un dólar equivale a 8 quetzales. Para Nicaragua, un dólar equivale a 28 córdobas. Córdobas es la moneda de Nicaragua. En el caso de Honduras, las monedas es el empira y un dólar equivale a 22 lempiras. Mientras tanto que para Costa Rica su moneda oficial es el colón costarricense y un dólar equivale a 545 colones costarricenses. Entonces, a partir de lo anterior, tenemos la situación de que el papá de Miguel realizará un viaje a todos los países de Centroamérica y decide comprar un reloj para Miguel. Los precios del mismo reloj en los diferentes países se detallan a continuación. Entonces la pregunta es, ¿en qué país le conviene comprar el reloj al papá de Miguel? Obviamente le va a convenir donde tenga que pagar menos. Obviamente que si uno va a otro país, pues tiene que comprar con su moneda. Entonces lo que tenemos aquí es el precio de este reloj en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua y en Costa Rica. Y nosotros lo que tenemos que hacer es convertir esto a dólar para ver, tener todos estos precios en una sola moneda y así poder ver en qué país se compraría más barato este reloj. Aquí tenemos un dato muy importante que vale la pena mencionar y no olvidar que antes de que en El Salvador tuviéramos el dólar como moneda, existía y nuestra moneda oficial era el colón salvadoreño. Aquí tenemos el símbolo con el que se representaba y aún hay documentos como recibos y facturas donde aparecen ambas monedas. Por ejemplo, aquí tenemos este recibo de energía eléctrica donde se tiene que en colón el gasto de la factura ese mes es de 84 colones y que equivale a 9.60 en dólares. Ahora, vamos a la clase, entonces vamos a convertir todo esto dinero. Aquí tenemos unas notas en las cuales se resume la información que veíamos al principio y esta equivalencia cabe mencionar que es muy importante que la manejemos de memoria. Cuando nos pregunten a cuánto equivale un dólar en quetzal, pues responder 8 de memoria porque esto nos va a permitir hacer los cálculos de manera más óptima. Ahora, el dilema es cómo convertimos estas monedas a dólares. Entonces, hay que pensar, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que es el primero que vamos a trabajar, que el precio es de 72 quetzales. Entonces, según la tabla de equivalencia, lo que vemos aquí es que cada vez que nosotros tengamos 8 quetzales, vamos a tener un equivalente a un dólar. Por ejemplo, si tenemos 16 quetzales, entonces ahí tendríamos 2 veces 8 y eso equivale a 2 dólares. Si tenemos 24 quetzales, pues a 16 le sumamos 8, entonces tendríamos 3 dólares. Y si a 24 le sumamos otros 8 nos da 32 y así tendríamos 4 quetzales sucesivamente. Entonces lo que vemos es que estos 72 quetzales, que es el precio del reloj, los tenemos que distribuir en 8 quetzales para así ver cuántos dólares se nos van a formar. Como es una operación que en esencia es de distribuir, es de repartir, entonces debemos de aplicar una división. Y para ello entonces el procedimiento será 72 quetzales entre su equivalencia a dólares, que son 8 quetzales, porque recordemos que cada vez que tengamos 8 quetzales es como que si tuviéramos un dólar. Al dividir 72 entre 8 podemos pensar en la tabla del multiplicar de 8. ¿Por qué número hay que multiplicar a 8 para que nos dé 72? Y es por 9. Entonces, de esta forma hacemos la división más rápido sin necesidad de hacer la división larga. Y esto
me da a mí el entendido de que el reloj en Guatemala tiene un precio equivalente a $9. Ahora analicemos Nicaragua. El reloj en Nicaragua tiene un costo de 336 córdobas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es algo muy similar como hicimos con los quetzales de Guatemala. Aquí damos por entendido que cada vez que tengamos 28 córdobas, entonces estamos teniendo $1 en otras palabras. Y vamos a hacer una división. La cantidad de córdobas, que en este caso son 336, entre la equivalencia a dólar, que son 28. Esta división, si la vamos a hacer de forma larga o tradicional, pues ya es una división un poco más grande, un poco más compleja. Entonces tenemos 336 entre 28. Como aquí tenemos dos cifras en el divisor, entonces vamos a agarrar dos cifras en el dividendo. Vemos que 33 es mayor que 28, entonces podemos empezar a dividir desde este momento. 33 entre 28 corresponde a 1. ¿Por qué? Porque 28 por 1 es 28. Hacemos una resta. A 3 no se le puede quitar 8, hay que hacer una especie de préstamo. El 3 le va a prestar al otro 3 y esto nos queda en valor de 13. Este 3 nos queda en valor de 2. Y 13 menos 8 es 5. 2 menos 2 es 0. Ya no hay necesidad de escribirlo porque el resultado final es 0 aquí. Ahora bajamos la siguiente cifra y tenemos 56 entre 28. Esto lo podemos hacer por un tanto como tanteo o aproximación y vamos a presupuestar que sea 2. Es decir, que 56 entre 28 toca 2. Lo vamos a comprobar como multiplicando el 28 por 2. 2 por 8 es 16, ponemos 6 y llevamos 1. 2 por 2 es 4, más 1 que llevamos es 5. Entonces vemos que nos da el mismo resultado, 56 menos 56 es 0. Entonces esto es igual a 12 y lo interpretamos que en Nicaragua el reloj vale $12. Entonces hasta el momento me conviene Guatemala porque es más barato, pero recordemos que nos hace falta ver otros países como Honduras, y en Honduras tenemos que el reloj vale 242 lempiras. Entonces esto 242 hay que dividirlo entre la equivalencia de lempiras, que son 22. Esta división también la vamos a resolver porque es un poco más compleja. Estamos tratando ya con cantidades más grandes. Entonces tenemos 242 entre 22. Recordemos que cada vez que nosotros tengamos 22 lempiras, en Honduras es como si tuviéramos $1 en El Salvador. Entonces, dos cifras en el divisor, agarramos dos cifras en el dividendo, vemos que 24 es mayor que 28, podemos empezar a dividir. 24 entre 22 toca a 1, porque al multiplicar 22 por 1 obtenemos 22, lo cual es un número muy cercano a 24, pero menor a él. Ahora 24 menos 22, al hacer la resta nos queda 2. 4 menos 2 es 2 y 2 menos 2 es 0. No escribimos el 0 porque ya es lo último. Ahora bajamos la siguiente cifra y nos da 22, nuestro nuevo dividendo. Entonces la nueva división es 22 entre 22 y eso toca a 1. Porque ya habíamos visto que 22 por 1 es 22. Hacemos la resta, no hay que olvidarnos de completar la división. Entonces el resultado es 11. Por lo tanto, esto lo entendemos que en Honduras el reloj cuesta $11. Ahora nos hace falta ver Costa Rica, que ya sería el último país por el cual va a viajar el papá de Miguel. Y en Costa Rica el reloj vale 4.360 colones costarricenses. Entonces, como vemos, el hecho de que se ve una cantidad grande no significa que ahí va a ser pues más caro, sino que hay que convertir para entender a una sola moneda, que en este caso nuestra moneda de referencia en El Salvador pues sería el dólar. Entonces estos 4.360 habrá que dividirlos entre su equivalencia, que es 545. Y pues, porque si recordamos, cada vez que tengamos 545 colones costarricenses, estaríamos teniendo $1 estadounidense. Esta división, como es grande, la vamos a resolver aparte, 4.360 entre 545.
Aquí tenemos tres cifras en el dividendo, entonces lo conveniente es agarrar tres cifras en el, tres cifras en el divisor, entonces lo conveniente es agarrar tres cifras en el dividendo. Pero vemos que 436 es menor que 545. Por lo tanto, en este caso tengo que agarrar una cifra más. No puedo reducir o simplificar esta división, hacerla más pequeña para iniciar. Entonces, vamos a empezar tal cual. Vamos a ver, y en este caso, tomemos una cifra del divisor, que es 5, la primera. Entonces, aquí convendría tomar una, pero como 4 es menor que 5, entonces agarramos dos cifras y se nos forma 43. Entonces, esto que estamos haciendo es para estimar el resultado probable que nos daría al dividir 4360 entre 545. Entonces, los números que hemos formado son 43 y 5. Si nos ponemos a pensar 43 entre 5, eso toca a 8. ¿Por qué? Porque 8 por 5 es 40, es un número muy cercano a 43 y no es mayor a él. Entonces es muy probable que el resultado de 4360 al dividirlo entre 545 sea 8. Entonces eso lo vamos a poner como posible respuesta. Hay que comprobar, por eso hacemos la multiplicación de 545 por 8. Entonces vamos a ello. 8 por 5 es 40. Ponemos el 0 y llevamos 4. 8 por 4 es 32. Más 4 que llevamos, 36. Ponemos el 6. Llevamos 3. Y ahora 8 por 5 es 40. Más 3 que llevamos, 43. Entonces vemos que obtenemos el mismo número. Entonces la estimación, ese análisis que habíamos hecho previo, nos sirvió a la primera. Hacemos la resta y como es el mismo número al que estamos restando, entonces el residuo será 0. Y el resultado de esta división es 8, y eso lo entendemos que el reloj en Costa Rica vale $8. Ahora, viendo los precios, vemos que el precio más menor se obtiene en Costa Rica. Entonces, por lo tanto, al papá de Miguel le conviene comprar este reloj en Costa Rica porque ahí lo compraría más barato. Donde definitivamente no le convendría comprarlo sería en Nicaragua porque ahí pagaría mucho más por este reloj. Entonces, como vemos, el hecho de que otros países aparentemente se pague unas cantidades mucho más grandes no implica que estamos hablando de mucho más dinero. Entre una moneda y otra hay distintas cantidades de equivalencia, no valen lo mismo. Es decir, $1000 estadounidenses no es lo mismo que que 1000 colones costarricenses. Y aquí lo vemos. Entonces, de esta forma damos solución al problema, al análisis que teníamos, y aquí en el comprende nos dicen algo muy importante que hay que manejarlo, que para encontrar la cantidad equivalente en dólares, es decir, cuando queremos pasar una moneda centroamericana como lempiras, como colón costarricense, como quetzal, como córdoba a dólar, esto es lo que tenemos que hacer, dividir la cantidad en moneda centroamericana entre su equivalencia de dólar. Ahora, en cambio, si queremos encontrar la cantidad equivalente en moneda de algún país centroamericano, es decir, si tenemos, por ejemplo, $20 y queremos saber cuánto equivalen esos $20 en Guatemala, en Costa Rica, en Honduras, en sus monedas, lo que tenemos que hacer es multiplicar la equivalencia de dólar con esa moneda por la cantidad de dólares, y así vamos a obtener la cantidad en moneda centroamericana. Estas dos fórmulas cabe mencionar que las podemos representar o resumir en un triángulo de fórmulas que hemos estado trabajando pues en muchas clases anteriores. Vamos a formar nuestro triángulo de fórmulas, y esto es una forma didáctica para aprendernos las fórmulas de una forma más rápida, que no nos cueste tanto. Y vamos a formar el triángulo. Tenemos un triángulo y este triángulo en su interior hay que separarlo en tres partes de esta forma. Y ahora observemos una fórmula. Tenemos, por ejemplo, aquí que la cantidad en moneda centroamericana, vamos a poner así, cantidad en moneda centroamericana, la vamos a abreviar como sus iniciales mayúsculas, cantidad moneda centroamericana, CMC. Dice aquí esta fórmula que es igual a la equivalencia de $1 por cantidad de dólar. Entonces vamos a poner la equivalencia de dólar como ED,
equivalencia en dólar, y cantidad de dólar como CD. Entonces, si nosotros queremos encontrar la cantidad en moneda centroamericana, tenemos que tacharlo y vemos que solamente nos queda a la par ED y CD. Entonces tendríamos que multiplicar la equivalencia en dólar por la cantidad de dólares. Ahora, por ejemplo, comprobemos si este triángulo nos sirve para la otra fórmula. ¿Qué es lo que queremos encontrar en la otra fórmula? Cantidad en dólar. Cantidad en dólares sería CD. Entonces tachamos CD y vemos que nos queda CMC entre ED. En otras palabras, nos está quedando cantidad de moneda centroamericana entre equivalencia de dólar. Y vemos que es justamente lo que tenemos aquí en esta fórmula. Entonces, si nosotros nos aprendemos este triángulo, no hay necesidad que nos aprendamos más fórmulas. Con aprendernos este triángulo, nosotros podemos encontrar todas las fórmulas que tengan que ver equivalencia entre estas monedas. Entonces, en lo particular, yo les recomiendo que manejemos este triángulo para no estar con tantas fórmulas, porque es mejor saber un triángulo, manejarlo, que tener que memorizarse 3 o más fórmulas. En el caso del resuelve dice que debemos de establecer la equivalencia en dólares de las siguientes cantidades. Entonces aquí tenemos 32 quetzales en el caso del literal A, y lo que tenemos que aplicar es esta fórmula, la segunda fórmula, o bueno, más bien es la primera fórmula, porque recordemos que tenemos otra moneda. Entonces cuando tenemos una moneda centroamericana, lo que queremos encontrar es dólares. Entonces conviene utilizar esta primera fórmula, que también la podemos obtener de nuestro triángulo, que sería tachar cantidad de dólares, y vemos que es la cantidad de moneda centroamericana, que serían los 32 quetzales, entre su equivalencia en dólar, que sería 8. Entonces esos 32 entre 8 quetzales, pues nos va a dar la cantidad que corresponde en dólar, y de igual manera hay que hacer para el literal B, C y D. Ahora, para el número 2, lo que vemos es que tenemos dólares. Entonces, si tenemos dólares, nos interesa encontrar otra moneda, quetzales, empiras, córdobas, colones costarricenses, y por lo tanto habría que aplicar esta segunda fórmula, que de igual manera la podemos obtener aquí. Cantidad en monedas centroamericanas igual a la equivalencia en dólar por la cantidad de dólares. Entonces, por ejemplo, estos quetzales, entonces la equivalencia a dólar de quetzal son 8 y la cantidad de dólares que tenemos son 10. Habría que multiplicar 8 por 10 para encontrar la cantidad de moneda centroamericana, que en este caso es los quetzal. Para este resuelve yo recomiendo que se trabaje tanto el ejercicio 1 como el ejercicio 2 y completos.